Hola a todos nuevamente. Estamos aquí reuniéndonos y compartiendo. Aquí quizás a la distancia, quizás cada uno ahí en sus casas, confinados por este tiempo en que tenemos que resguardarnos, tenemos que cuidarnos y también cuidar a los demás. Recordemos siempre que todo este tema de la pandemia, de este virus que vino así tan repentinamente, eh, también nos es un llamado de atención para cada uno de nosotros el poder también cuidarnos y cuidar a los demás, que era lo que decíamos que tiene que ver con el amor al prójimo. Así que quédese en casa, cuide también a los demás, si es necesario, claro, salir porque hay que trabajar, porque hay que también hacer trámites necesarios, pero evite lo máximo posible y tener tanto contacto estando afuera, siguiendo los protocolos, cuídese por favor, que su salud también es importante, pero también es importante la salud de los demás. Así que, bueno, diciendo eso, recordarles también que nosotros les extrañamos mucho como equipo de trabajo ahí en Yay Yay. Les extrañamos mucho a cada uno de los niños, a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes, vecinos, vecinas. Estamos pensando cada día en ustedes y esperando que ya pronto pase todo esto. Sabemos que hay todavía, quedan días, sí, pero estamos seguros que ya pronto nos vamos a ver y que cuando nos podamos ver podamos realmente darnos ese abrazo que esperamos darnos y poder vernos cara a cara y poder seguir compartiendo del mensaje de las buenas noticias de Jesús. También es un tiempo en que debe, al estar en la casa, debe seguir buscando de la presencia de Dios, seguir orando, hablando con Dios y leyendo su palabra. Su palabra es importante en nuestras vidas también. Así que, ¿qué es lo que nos convoca? También hacer estos videos, los videos que están haciendo las tías y los tíos que están compartiendo las lecciones para los niños cada domingo. También nosotros tenemos nuestra oportunidad de profundizar en las escrituras y que también puede ser compartida a otros, quizás a sus familiares, quizás a gente que nunca ha escuchado del Evangelio, de la buena noticia. Aproveche, esta es la oportunidad. Estamos con las redes sociales dispuestas. Muchos, la mayoría tiene WhatsApp, la mayoría tiene redes sociales en Facebook y nosotros estamos constantemente compartiendo estos los cultos, las lecciones bíblicas, las enseñanzas, así que aproveche todas estas instancias. Y por sobre todo, siempre esté dispuesto a buscar de Dios y a compartir de su mensaje. Bueno, lo que nos convoca es la palabra del Señor, por lo tanto, eh, Dios ha compartido conmigo una palabra para yo también entregársela a cada uno de ustedes y que se encuentra en el Salmo número 34. Busque ahí en su casa, puede detener, poner pausa y buscar en el Salmo 34. Y vamos a leer el versículo 9. Yo lo tengo en esta versión a la que se le llama la nueva traducción viviente, que es una traducción en un lenguaje más cercano a nosotros, más simple. Pero si usted tiene la otra versión, que es la Reina Valera, la clásica que todos nosotros también tenemos, puede también leerlo ahí. Esto le va a ayudar bastante. Dice el versículo 9 entonces, teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. La palabra del Señor, toda esta palabra del Señor, la Biblia está llena, llena de promesas. Qué bueno es saber que Dios en su palabra nos llena de promesas. La promesa más grande y la más que es la que nosotros también debemos compartir, pero que es la que más produce una llenura en el ser humano, es la promesa de la salvación, que es la que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo y que es la que debemos compartir sin detenernos. Pero hablando acerca de las promesas, este salmo que vamos a estudiar es un salmo que está reservado para los que le temen. Y esta es una palabra que últimamente ha estado muy recurrentemente escuchándose. La palabra temor.
¿Tenemos temor de qué? Muchos temores han surgido en este tiempo. Primeramente, el temor a morir por esta pandemia, el temor de contagiarse, el temor de quizás no saber que algún cercano, algún familiar o algún vecino estuvo contagiado y estuvo en contacto conmigo y cosas por el estilo que hoy nacen y que estos temores comienzan a producir embargo. También el temor de quizás perder el trabajo, el temor de quizás arruinarse en la economía, el temor de quizás perder relaciones familiares, relaciones de amistades, y cuánta cosa, cuántos temores que pueden nacer. Yo le estoy dando simplemente una lista que es como la más común que pueda existir hoy. Los temores son naturales en el hombre, en el ser humano. Eh, pero veamos qué es lo que nos dice, por ejemplo, la Real Academia de Española, que es la que nos rige, por ejemplo, el significado de las palabras. Y, por ejemplo, yo busqué ahí en la RAE, en la Real Academia Española, que nos dice, por ejemplo, que temor es pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera peligroso o arriesgado. En definitivas cuentas es cuando uno tiene un miedo, por decirlo así, y quiere escapar de eso. Hoy, por ejemplo, tenemos temor del contagio a este virus, el COVID-19. Pero también tenemos por otro lado lo que considera también la RAE, si usted lo puede buscar ahí en internet o si tiene el diccionario a mano, va a encontrarse también con que sale ahí el temor a Dios. Y este es muy distinto, porque el temor a Dios tiene que ver netamente con lo que es reverencia y respeto que se debe tener a Dios. Es decir, el temor a Dios no es miedo, como cuando, por ejemplo, hay alguien que es, no sé, los jefes, por ejemplo, de repente, o alguien que es dominante, o a veces uno lo ve más en las películas, en la ficción de las películas, en donde aparece un personaje al que todos le temen, al que todos le tienen miedo, porque si algo sale mal, si algo uno le dice mal a la persona, entonces esa persona toma acciones que no miden ni la compasión ni nada por el estilo. Entonces se nos produce como un miedo a la persona, un temor a la persona, porque si no nos va como a lapidar, por decirlo así. Bueno, esto no tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver, el temor a Dios tiene que ver con nosotros, con nuestra actitud, como bien dice en esta, o lo que nos muestra, por ejemplo, la RAE, es que es una reverencia y respeto que se le debe tener a Él, a nuestro Dios. Y a razón de esto es que este salmo, cuando comenzamos a leer este versículo 9, es un salmo enteramente completo con respecto a promesas de Dios. Y yo le voy a dar, o sea, vamos a tener este tiempo de poder revisar estas 8 promesas. La primera, dice que Dios promete librarlos o librarnos del miedo o temor. En el versículo 4 de este mismo capítulo, ¿qué es lo que dice? Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Se da cuenta cómo Dios está aquí haciéndonos profundizar justamente en una circunstancia en las que nos encontramos, en la que quizás todos se encuentran bajo un temor? Quizás no le tiene temor al contagio. Quizás usted se siente súper seguro de que nunca va a ser contagiado, que no le va a pasar nada, ni sus familiares les va a tocar y tiene mucha seguridad de que Dios también los va a proteger. Pero quizás puede tener otros temores de esta circunstancia. Porque en esta situación se levantaron muchas preocupaciones. Y todas tienen que ver netamente con que a veces esperamos, o no a veces, sino que la mayoría de las veces esperamos que los hombres nos den soluciones. Y a veces esperamos mayormente en que nuestro gobierno nos dé soluciones. Y es en forma natural pensarlo así, sí, porque es lo visible que tenemos, el dinero es lo visible que tenemos, las necesidades son las visibles que tenemos, por lo tanto buscamos en personas visibles.
Pero Dios nos está haciendo un llamado tremendo en este tiempo y nos está haciendo este llamado a que entendamos qué es lo que Él puede hacer por nosotros, qué es lo que Él quiere hacer por nosotros, los que le buscamos, los que estamos amándole a Él. Entonces lo que dice el versículo 4 da mucha razón, porque dice aquí el salmista, en este caso David, oré al Señor, y él dice inmediatamente, y Él me respondió. Y no solamente le respondió, dice que le libró de todos sus temores. Entonces, primera promesa, nos libra de nuestros miedos, de nuestros temores. Segunda promesa, dice que la promesa es que viene a salvarnos de la angustia. Verso 6 y verso 17. Veamos, verso 6. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Y lo que dice el 17, versículo 17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Veamos cómo lo dice la Reina Valera. La versión Reina Valera, que es la que casi todos conocemos. Y dice entonces el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La otra versión dice dificultades. Y lo que dice el 17 aquí, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En dos ocasiones habla acerca de la angustia. Entonces Dios promete salvarnos de la angustia. La angustia es un sentimiento que llega a embargar la vida de cada uno de los seres humanos, de nosotros, y no distingue ni raza, no distingue condición económica, no distingue situación sentimental, emocional, familiar. Cuando la angustia viene por alguna situación en la vida, viene y embarga la vida. Es decir, la toma de una forma que genera mucha dificultad, como dice en esta otra versión. Y esa dificultad genera también una ceguera que no nos permite ver que podrá haber una respuesta. Y Dios está aquí diciéndonos que hay una promesa de que Él dice que nos va a salvar de la angustia. Es decir, nos va a sacar, nos va a mostrar una esperanza en una dificultad, en la angustia. Tercera promesa y dice que Él va a enviar ángeles que nos acompañen alrededor. ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. La Reina, en esta otra versión, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, nuestro Dios dice que va a enviar sus ángeles para que nos acompañen y estén alrededor nuestro. Ahora, hay veces, y yo he escuchado por ahí de repente, que hay gente que hace como un llamado a los ángeles. Como que vengan ángeles a ayudarnos, vengan ángeles y guárdennos. Y la verdad es que los ángeles están a la orden de nuestro Dios. Ellos están para servir a nuestro Dios. Y en realidad al que nosotros deberíamos siempre estar pidiendo esa cobertura, porque Él es nuestra cobertura, nuestra protección, y está a nuestro alrededor, es nuestro Dios. Entonces nosotros podemos decirle a Dios, Dios, yo sé o entiendo que como dice esta promesa, tú vas a enviar ángeles que acampen alrededor. No necesitamos llamarlos a ellos, a los ángeles. Necesitamos clamar a nuestro Dios, llamarle a Él para que Él envíe su protección por medio de sus ángeles. Cuarta promesa. Dice que Dios promete suplir nuestras necesidades. Versículo 9. Que es nuestro texto central. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. ¡Wow! Tenemos necesidades. Tenemos necesidades, es verdad.
Pero, ¿será que las personas nos van a suplir nuestras necesidades completas? Porque quizás trabajando podemos suplir las necesidades económicas, podemos suplir las necesidades de alimentación, lo básico, eh, pero nadie va a venir a suplir una necesidad que está dentro de nuestro ser interior. Nadie puede llegar hasta allí, a lo más profundo de nuestro ser, y suplir esa necesidad que a veces se siente como que fuera un vacío. Solo Dios puede hacerlo, solo Dios puede suplir las necesidades. Y su promesa nos dice que los que le temen tendrán todo lo que necesitan, todo lo que necesitan. Quinta promesa, y es que dice que va a darnos, o Dios promete darnos vida abundante. Versículo 12. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Y aquí en la otra versión, en la versión Reina Valera, versículo 12, dice entonces: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces, importante es considerar que nuestro Dios siempre ha estado pendiente de que nosotros tengamos una vida abundante, pero ojo, esto no se trata de una vida de abundancias materiales. La abundancia, mis queridos hermanos, o todos los que están escuchando en este momento y viendo, eh, no son precisamente, eh, no es precisamente tener una vida abundante las cosas que podamos nosotros obtener, o lo que vamos adquiriendo, o que de pronto antes no teníamos casi nada, vivíamos con muy poco y hoy tenemos muchas cosas. Eso no es sinónimo de abundancia, de la verdadera abundancia. De la que Dios está hablando aquí es de lo de interior, de lo del interior. Una vida abundante es una vida que expresa una pasión por Dios, que expresa una libertad en Dios. Es decir, esa vida abundante es que al momento que quizás pueden venir muchas cosas difíciles, muchas dificultades, angustia, todas las cosas que para nosotros son negativas, malas, nosotros vamos a saber afrontarlas. ¿Por qué? Porque tenemos una vida abundante. Y no nos va a producir una angustia severa, no nos va a producir un miedo sin ver ninguna salida, no nos va a derrumbar así como así, sino que nos va a ayudar a seguir adelante. Y la vida abundante se refleja en nuestro actuar, se refleja en nuestras palabras. La sexta promesa tiene que ver con que Dios promete oír nuestras oraciones. Versículo 15. Dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Los, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor siempre ha estado atento, mi querido hermano y hermana. Yo he escuchado reiteradas veces de distintas personas, cristianos y no cristianos, en que creen que Dios no los escucha. Que cuando no han recibido respuesta de una oración, quizás que la estuvieron haciendo una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, dicen: ah, Dios no me escucha. Dios lo escucha a usted, o usted está como más cerca de Dios. La verdad es que Dios sí escucha. El punto es que nosotros muchas veces no escuchamos a Dios. Y también creemos que Dios está a la merced nuestra. Es decir, yo pido, Dios hace. Y ninguna de estas dos factores funciona así. Dios responde, sí. Dios está atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Y Él va a responder. Pero el punto es, ojo, la promesa esta tiene que ver con que Él va a oír nuestras oraciones. Las respuestas nosotros las vamos descubriendo, las vamos revisando, las vamos viendo. Lo séptimo, luego vamos a completar todo esto, pero mire, lo séptimo es que Dios promete consolar con su presencia. Versículo 18 dice:
El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Tremendo, es muy profundo lo que Dios está hablando a nuestras vidas, porque es un tiempo en donde hemos visto la devastación del ser humano, la fragilidad de cada uno de nosotros. No, como se dice y se está hablando siempre, el virus no distingue nada, no distingue la riqueza, el poder. Todos estamos vulnerables, todos están vulnerables. Los países que se consideran más poderosas hoy están súper temerosos, con miedo, enfrentando estas situaciones, como ahí están buscando la sabiduría para poder hacerlo. Pero a todos nos pilló de esta forma y muchas vidas han sido perdidas hasta el día de hoy. Se esperan todavía más muertes, lamentablemente. Y ante esto, no solo las personas que están perdiendo familiares necesitan consolación, sino que también todo aquel que no la está pasando bien. Y pensemos en aquellos que quizás están solos. ¿Quién los consuela? Entonces, Dios está haciendo promesas tremendas. Dios está mostrando sus promesas que nosotros debemos volver a recordarlas, volver ahí a sumergirnos en esto. Y permítame decirle que se tome el tiempo de escuchar este tema, no porque lo esté dando yo, sino que es importante considerar lo que Dios quiere hablar con nosotros, lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Primero lo habló conmigo, que era necesario hablarlo conmigo. Y yo ahora lo comparto a ustedes porque sé que también es necesario compartirlo con ustedes. Dios quiere hablar estas cosas. Dios está dispuesto a consolar nuestras vidas. Pero Él dice que lo va a hacer con su presencia. Y ahí está el punto más fuerte, que es que nosotros debemos buscar conocer la presencia de Dios. Conocer quién es Dios, cómo Él actúa, qué está haciendo Él. Y eso se va a encontrar mediante la oración, que es hablar con Él. La oración no es repetir lo que aquí nosotros estamos leyendo. No es repetir lo que alguien me enseñó en el pasado. O que me dijo que yo hiciera una oración así y Dios te va a responder. No. La oración es sentarnos o arrodillarnos o en nuestras camas o caminando por la calle, pero esencialmente en un lugar solo, en un lugar íntimo, de poder estar ahí sin distracciones y sentarnos a hablar con Dios, comunicarnos con Él, como nos comunicamos con nuestro mejor amigo o nuestro familiar más cercano, nuestro familiar más querido, a quien o a la persona a quien más le confiamos nuestras necesidades. Eso es lo que Dios está buscando, consolarte. Y lo quiere hacer con su presencia. Solo falta tu disposición, como faltaba mi disposición. Y la octava promesa dice que Dios promete redimir, es decir, liberar, dar libertad a su alma. Versículo 22. Y el versículo 22 dice, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Dios está más que preocupado en darnos libertad a lo que está dentro de nuestro interior, que nadie más puede tocar, donde nadie más puede llegar. Nadie va a poder llegar hasta lo más interior de tu ser. Solo Dios. Solo Dios puede llegar ahí en lo más profundo de tu ser, donde no es carne ni hueso. Son cosas intangibles que se ven en la dimensión espiritual de nuestro Dios. Entonces Él dice que Él va a dar libertad a los que le sirven. Y dice, ninguno que se refugie en Él será condenado. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, para ir finalizando, ¿cómo puedo recibir todas estas promesas? Cada una de ellas, no sé si usted se dio cuenta, cada una de ellas nos daba una señal de cómo recibir esta promesa. Y le voy a leer en los mismos versículos lo que nos dice. Por ejemplo, ¿cómo podemos recibir todas estas 8 promesas?
que sale solo en el Salmo 34. Primero, buscándole, haciendo énfasis en esto que le acaba de decir, buscándole. Versículos 4, que es lo que dice: oré al Señor y Él me respondió. Oré al Señor, hay un acto de buscar a Dios. Y el versículo 10 dice: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Busque al Señor, búsquelo mientras puede ser hallado. Hay un texto en la palabra del Señor que dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que Él está ahí pendiente. Dios, busque a Dios. Hágalo incesantemente, sobre todo ahora que tenemos que estar dentro de casa, que tenemos que evitar lo máximo posible no salir. Y va a ser, entonces, si usted dice: ay, que no sé qué hacer, no sé, siento que me sobra el tiempo o me aburro, aproveche, este es el tiempo. Este es un tiempo de hablar con Dios, de buscarle a Él. ¿Cómo también podemos recibir estas promesas? Clamando, dice el versículo 6. En mi desesperación oré al Señor y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Recordemos, ¿cierto?, que Él dice que nos iba a librar de la angustia. Pero debemos nosotros clamar, o sea, hacer como algo que viene desde acá adentro, un clamor, como casi un grito de desesperación por estar con Dios. Lo otro, ¿cómo recibir estas promesas? Acercándonos a Él. Simplemente acercándonos a Él. Si tú por primera vez estás escuchando quizá una palabra de esta, una reflexión bíblica, o vienes constantemente escuchándolo, pero no has tomado una decisión por seguir al Señor Jesucristo, yo te invito a que te acerques a Jesús, a que te acerques a nuestro Dios, a Él que ha entregado su vida en una cruz, no para mostrar que Él fue un hombre muy fuerte, muy bueno, un héroe, sino porque había un propósito por medio de ello, y era poder darnos la vida eterna, librarnos de la muerte eterna, que es el pecado que nos condena a esa muerte eterna. Todo lo malo que hay dentro de nuestro ser, todo lo malo que pensamos, todo lo malo que decimos, todo lo malo que hacemos, que no le agrada a Dios, eso es pecado y nos aparta de Dios. Sin embargo, Jesucristo nos hizo acercarnos a Él. Él hizo de esta división que teníamos con Dios, esta separación que teníamos de Dios, Él unió como un puente hacia Dios. Entonces podemos acercarnos a Él, como dice la palabra de Dios, confiadamente ante el trono de Dios, ante el trono de su gracia, de su favor que no merecíamos, y hablar con Él. Acérquese a Dios, acérquese mientras puede ser en este tiempo encontrado. Hágalo, no tema. Este es el tiempo para hacerlo. Lo otro, ¿cómo recibir estas promesas? Guardando nuestra lengua del engaño. Versículo 13. Entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Acabemos con ese mal que muchas veces sale, a veces naturalmente, de nuestro ser. Todos estamos expuestos a esto. Todos estamos constantemente luchando en contra de esto. Pero el Señor nos invita a que para recibir sus grandes promesas hermosas que acabamos de revisar, es necesario que refrenemos nuestra boca, nuestra lengua, de decir engaño, de mentir. Es simplemente así, hacerlo. Lo otro, permanecer apartados del mundo malvado. Versículo 14, el mismo versículo. Más adelante dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Apártate del mal. Apartémonos del mundo que nos invita solamente a dar pasos errados. Es verdad, el mundo a veces es atractivo, nos dice cosas bonitas, nos invita a vivir un mundo que al final es solo una mentira. Detrás de todo esto que se ve quizás en las redes sociales, imágenes y todo lo demás, es todo una mentira. Detrás de las propagandas que vemos en la televisión, de las noticias, de la vida que se muestra detrás de una televisión, muchas veces es falsa. Por lo tanto, no se deje guiar por esto, permanezca apartado de todo eso, que Dios le va a ayudar en todo esto. Lo otro, hacer el bien y buscar la paz. El mismo versículo 14. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Hagamos el bien
Busquemos la paz, pero también esforcémonos por mantenerla. Y lo último, no, antes de lo último es tener un corazón contrito y ser siervo. Esto sería ya lo último, tener un corazón contrito y ser siervo. En el versículo 22 entonces dice, pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado. Ninguno que se refugie en él será condenado. El Señor nos muestra todo esto, todas sus hermosas promesas. Él está más que preocupado por que nosotros recibamos todos sus beneficios, pero también debemos poner de nuestra parte. Y poner de nuestra parte no es solo, mis queridos hermanos y hermanas, poner de nuestra parte no es solo hacer cosas buenas y vivir haciéndolas solamente, sino que poner de nuestra parte que tiene que ver con lo de adentro, con nuestro interior. Y ahí, ¿cómo podemos nosotros aprender? Guiándonos por medio de la palabra de Dios, buscándole a Él, orando. Así que, teman al Señor ustedes los de su pueblo, santo, pues los que temen tendrán todo lo que necesitan. Todas estas promesas que Dios nos ha dado, que están en el Salmo 34, los vamos a recibir. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que haya sido de bendición esta palabra y vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra, doy gracias por tus promesas, doy gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque Dios amado, yo sé que terminando esto, y sé que muchos también lo creen así, terminando todo esto, veremos el resultado, no solo, Señor, como se dice, de ser mejores personas, sino veremos el resultado de almas, de vidas transformadas por ti, Cristo Jesús, entregadas en ti, Cristo Jesús, y siendo, Señor, un ejemplo de lo que tu palabra nos invita a hacer. Señor, este salmo realmente lleno de promesas y mostrándonos también cómo recibirlo, nos ha enseñado, Señor, nos ha dado una tremenda lección. Pero ayúdanos también a reflexionar en ella y a llevarlo esto a vida, Señor. Yo te pido eso en cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí, escuchando este día, dándose el tiempo, Señor amado. Bendiga a cada uno, por favor, te lo ruego. Bendice a cada uno. Prospérales, ayúdales. Sé, Señor, todas estas promesas en sus vidas, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y que espero que pronto, Señor, podamos vernos, darnos un abrazo, Señor. Y ya no solamente por medio de esto decir que nos extrañamos, sino que realmente en ese momento decir nos extrañábamos mucho. Bendice a nuestra familia, Señor, en Cristo Jesús que está ahí en Yayay. Bendice a esa ciudad en gran manera y rescata muchas almas, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, les extrañamos mucho, les amamos, queridos hermanos de Yayay y todos los que nos están viendo. Y sigan pendientes de estos temas que nosotros estamos compartiendo con mucho amor y dedicación para ustedes. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia virtual grande para cada uno de ustedes.